Buenas tardes, licenciados. Un saludo. Bien, licenciado, gracias. Puede saludarlo. Igualmente, doctor Reyes. Buenas tardes, doctor Reyes. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mucho gusto, licenciado. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar con la segunda videoconferencia. Ustedes ya tienen el material sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy por la tarde se les trasladó sobre las tres presentaciones que voy a tratar de darlas el día de hoy. Son temas bastante importantes que nos van a ayudar a comprender de mejor manera la relación de Estado, gobierno y administración pública. El primero de los textos que vamos a ver es de un autor ecuatoriano, Osvaldo Hurtado, que trabaja cuestiones muy importantes sobre elementos para una reforma política. Esto es un documento bastante importante porque nos muestra los retos y desafíos que tiene la democracia y por ende el tema de la administración pública, el tema de gobierno, que no es nada sencillo en la región de toda América Latina. En la segunda parte hay dos presentaciones cortas sobre un texto de la OEA sobre nuestra democracia que nos muestra también los retos y desafíos de la democracia, de la administración pública, del Estado y de todo gobierno para poder profundizar en el tema de la participación ciudadana y todo lo que eso conlleva. Y también en la segunda parte está lo que yo he puesto como punto de referencia para la discusión en el foro sobre la legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio. Así que, con su permiso, voy a comenzar. Recuerden que siempre voy a hablar por 45 minutos. Después voy a dar un espacio como de 15 minutos para preguntas, comentarios y después voy a tomar ya la segunda parte de los textos que vamos a ver el día de hoy. Así que con ustedes, don Osvaldo Hurtado, con su texto Elementos para una reforma política en América Latina. Osvaldo Hurtado, él fue presidente de la comisión que elaboró la ley del referéndum de elecciones y de partidos en 1977, que normaron la transición democrática de 1978-79 en el Ecuador. Él fue vicepresidente de la República y fue presidente del Consejo Nacional de Desarrollo. Y además llegó a ser presidente de la República en 1979-1984. El presente informe parte de dos supuestos que guían el análisis y sustentan las recomendaciones. Primero, el diseño de las instituciones políticas debe tener en cuenta la necesidad crucial de facilitar la correcta conducción de la economía, en razón de que de ella depende el progreso de los países, el bienestar de los pueblos y la legitimidad social del sistema político
y la supervivencia de los gobiernos democráticos. Acá quiero resaltar como el curso es de Estado, Gobierno y Administración Pública. Aquí lo primero que nos señala que con una correcta conducción de la economía, dice que hay unas variables que siempre tenemos que tomar en cuenta. El progreso de los países, el bienestar de los pueblos, la legitimidad social del sistema político, la supervivencia de los gobiernos democráticos. Que en el caso de que las propuestas de una reforma política llegaran a enfrentar el dilema participación-gobernabilidad, es necesario optar por la gobernabilidad, naturalmente si se hayan garantizado las formas de participación de los ciudadanos en la vida pública inherentes a la democracia representativa. Este tema de la democracia representativa es lo que vamos a ver durante toda la charla del día de hoy. ¿Por qué? Porque con una democracia representativa, republicana, de división de poderes, hay una democracia deliberativa, hay una democracia participativa, y con lo cual Guatemala es parte del juego democrático y por lo tanto hay que saber conocer cuáles son los retos y desafíos que existen todavía con el tema de la democracia en nuestro país. Las reformas que se proponen han sido concebidas teniendo como punto de referencia las realidades de América Latina y las limitaciones que suelen interponer para que operen eficientemente. Él hace la alusión o el comentario que es posible ciertos cambios constitucionales y deseos y de diseños institucionales puedan ser apropiados para un país, sean inadecuados para otros. Aquí ese es un tema bastante importante. La democracia, ustedes ya lo vieron en su comprensión de lectura. Buenas tardes, disculpen el inconveniente. Ahora me comunico con el licenciado Molina. Sin duda se quedó sin conexión al internet. Un momento, por favor. Lo perdimos, ¿verdad, licenciado Galicia? Bueno. Hay alguien que, Eduardo Pesario, si por favor puede apagar su micrófono, gracias. En la lámina 6 nos quedamos, licenciado. Bueno, ¿dónde me quedé, estimados compañeros? Hermana Lick, disculpe, no lo oí. Lámina 6, licenciado. Ah, bueno. Gracias. Como estaba diciendo, la democracia da parámetros universales, el concepto de democracia. Pero la construcción de democracia se tiene que hacer bajo los parámetros del contexto sociopolítico de un país. Otro elemento que destaca el autor,
que las reformas que no tengan en cuenta los datos de las realidades nacionales, en lugar de contribuir a resolver los problemas de gobernabilidad democrática de un país, podrían mucho en el tema de la vinculación de Estado, Gobierno y Administración Pública con esta presentación. Porque cuando me está hablando de las reformas que no tengan en cuenta los datos de las realidades nacionales, esas realidades nacionales que en el tema de educación, voy a pasar de la filmina número 6. Bueno. El informe contiene 5 secciones. Vamos a ver, de las 5, vamos a ver 4. El tema de las debilidades y fortalezas de la democracia. Vamos a ver el tema de la democracia y desarrollo. Luego vamos a ver los principales problemas de gobernabilidad, para haciendo énfasis el tema sobre los partidos políticos. Así vamos a poder enlazar el tema sobre el texto de la OEA. Algo innegable que tenemos que reconocer en el tema número 1, el de fortalezas y las debilidades de la democracia, dice que nunca antes en América Latina la democracia había cubierto un espacio geográfico tan amplio ni sobrevivido tanto tiempo. Yo creo que eso es justo reconocer que con sus debilidades, con sus altibajos, tenemos una democracia desde México hasta Chile. Dice que estos progresos tan notables no impidieron que se repitan las tradicionales revueltas militares que, a diferencia de lo que antes solía suceder, no resultaron en una toma de poder por parte de dictaduras. Paradójicamente, fueron los civiles los que provocaron el mayor número de rupturas constitucionales. Esto ha puesto en evidencia de manera dramática el papel relativo de las normas jurídicas en América Latina, la fragilidad de las instituciones democráticas y la ausencia del imperio de la ley, base esencial de la democracia. Acá quiero parar un poquito y hablar en el tema que algo que nos está señalando con mucha frecuencia en toda América Latina, el tema de la fragilidad de las instituciones democráticas a partir del retorno de la democracia en toda América Latina. Y entonces, ¿por qué? Porque dice que es una base esencial de la democracia y también la ausencia del imperio de la ley. En lugar de contribuir a institucionalizarla, algunos líderes políticos han desacreditado la democracia con sus procedimientos arbitrarios, acciones irresponsables, retórica demagógica y su falta de solidaridad. No falta quienes a la hora de dificultades la dejaron librada a su suerte. Las democracias que sufrieron atentado lograron sobrevivir mediante la aceptación tácita de los atropellos constitucionales cometidos, apurados arreglos jurídicos y acuerdos políticos de conveniencia, con lo que se guardaron las formas legales y se salvó nominalmente la institucionalidad. Ese es un tema que para el Estado, Gobierno y Administración Pública, ya lo decía yo el jueves de la semana pasada, que desde un año antes de la pandemia ya se estaba discutiendo con bastante fuerza el tema de la
de la evaluación de la democracia en toda América Latina, porque estaba afectando no solo el tema electoral, sino que el tema de gestión pública, el tema que no estaba dando los réditos necesarios para consolidar una adecuada administración pública para atender los problemas nacionales. A pesar de sus debilidades y de los desafíos económicos y políticos que tuvo que enfrentar, la democracia fue capaz de resolver los efectos negativos de las crisis económicas internacionales, de las catástrofes producidas por embates de la naturaleza y de las pérdidas ocasionadas por la caída de los precios de productos de exportación. También ha conspirado contra la efectividad estos cambios, la débil conciencia existente entre líderes políticos, sociales y económicos de que una constitución se sustente en un amplio consenso nacional y no en la circunstancial preeminencia de un sector político o ideológico. Aquí ustedes saben, cuando nos estamos refiriendo de Estado, Gobierno y Administración Pública, lo tenemos que basar nuestra reflexión es en el tema de la Constitución política, la cual es nuestro referente máximo en un país. ¿Por qué? Porque nos señala que, por ejemplo, para el caso de Guatemala, que Guatemala es un estado republicano, independiente, democrático, con división de poderes, que tiene que haber un gobierno, un organismo legislativo, judicial y un ejecutivo, que tienen que haber municipalidades de los como gobiernos subnacionales, etcétera, etcétera. La primera prioridad de los gobiernos democráticos fue asegurar a los ciudadanos un ambiente de libertad. El cumplimiento de este objetivo fue importante para sociedades que llegaron a la democracia luego de largos periodos dictatoriales. Hubo países en que la memoria histórica no registraba el recuento del carácter de las instituciones democráticas y, por tanto, los individuos no estaban familiarizados con el uso de los procedimientos jurídicos ni de los mecanismos constitucionales. En otros países, el pueblo debió aprender a vivir en democracia. Otros aportes de la democracia son la búsqueda del bien común, la subordinación de los intereses particulares, el interés público y la rendición de cuentas por las autoridades, particularmente en cuanto al uso de los recursos económicos. En la medida, aquí hay una parte muy importante. En la medida en que la democracia se origina en la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y se sustenta en un ejercicio de la autoridad enmarcada en la Constitución y en la ley, la democracia latinoamericana es jurídicamente legítima. Eso tiene mucha relación con el tema de la legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio. Pero a esta legitimidad no ha logrado sumarse a la legitimidad social, calidad que adquiere un sistema político cuando en razón de un buen desempeño es percibido por los ciudadanos como un medio idóneo para que puedan mejorar constantemente las condiciones de vida de los habitantes de un país. Acá ya me estoy refiriendo al tema de la relación de Estado, gobierno y administración pública con la democracia. Entonces, el tema de la legitimidad social es lo que está pendiente en casi todos los países de América Latina. ¿Por qué? Porque la función de la gestión pública es hacer un esfuerzo para que la ciudadanía comprenda, entienda los retos y desafíos de una gestión pública en el marco de la democracia y que por lo tanto tiene que construirse
con todos los sectores para darle legitimidad y para darle gobernabilidad. Esta doble calidad de la democracia es importante no solo por razones morales, sino también porque lleva a los pueblos a convertir a sus instituciones en una parte de sus vidas, a comprometerse con su destino y a brindarle su leal solidaridad en las buenas y en las malas. Ahora, el segundo punto sobre democracia y desarrollo. Dice don Osvaldo Hurtado que los modestos resultados alcanzados por la democracia latinoamericana contrastan con los importantes logros conseguidos por democracias de países de otras regiones del mundo. Los países democráticos de otras regiones que en las últimas décadas lograron desarrollarse o dieron pasos importantes en tal sentido, llevaron a cabo sus procesos de crecimiento económico y mejoramiento social en un entorno internacional similar al vivido por América Latina. Enfrentados a las oportunidades y embates que les plantea la economía internacional, aprovecharon las primeras y neutralizaron las segundas, gracias a que asumieron sus propias responsabilidades nacionales, a que preservaron con disciplina en la estrategia que adoptaron y a la fortaleza de sus instituciones. América Latina no hizo nada de ello, o lo realizó deficientemente. Su progreso económico y social fue relativo. Una de cuyas consecuencias ha sido la región vaya quedándose rezagada con relación a otras del mundo. Acá lo que señala este texto y lo que vimos la semana pasada es que en América Latina, antes del retorno a la democracia, se privilegió bastante el tema del crecimiento económico y no del desarrollo económico, social y político. Cuando se inicia con la democratización en América Latina, las políticas sociales han sido muy relativas o muy marginales. Y entonces ha habido bastante crecimiento económico y entonces por eso es que dice que hay retos y desafíos aún por cumplir en toda América Latina. ¿Sí? La explicación de este relativo fracaso económico y social de América Latina se encuentra en el hecho de que los gobiernos democráticos demoraron en alcanzar la estabilidad macroeconómica y no han conseguido impulsar un crecimiento suficiente y sostenido, de los que depende el progreso de las sociedades, las oportunidades de empleo, el mejoramiento de los ingresos reales y el incremento del bienestar. También se han desperdiciado esfuerzos y recursos en programas populistas que en algunos países recibieron mayor atención que el mejoramiento de la calidad de los servicios de educación, salud y seguridad social. Mucho ojo con eso porque eso ha afectado la vinculación de Estado, gobierno y administración pública. Imagínense de lo que el tema del mejoramiento de la calidad de los servicios de educación, salud y seguridad, por ejemplo, de los que depende la reducción de la pobreza y la corrección de las inequidades sociales y la creación de iguales oportunidades, especialmente para quienes ocupan lugares inferiores en la escala social. Hay una parte importante en la vinculación de Estado, gobierno y administración pública, es ese link, porque un Estado fuerte implica una sociedad fuerte implica un Estado fuerte, implica que hay un aprovechamiento de los recursos del Estado para reducir la pobreza y la extrema pobreza, ensanchar la clase media y dar mejores oportunidades de desarrollo a todos los sectores del país. De los procesos de desarrollo contemporáneos producidos en otras regiones del mundo y del que
está consiguiendo un país latinoamericano, cabe extraer 3 importantes lecciones. Para alcanzar la ansiada meta del desarrollo, son indispensables 3 variables importantes. Una, la estabilidad política, la otra, la solidez institucional, y la segunda, la perseverancia en una política económica acertada. Aquí tiene mucha relación con el curso a nivel general de Estado, Gobierno y Administración Pública. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de la estabilidad política, estoy hablando que se debe de generar una adecuada gobernanza, o sea, que es sinónimo a buen gobierno, a una adecuada gobernabilidad política, que es la función que tiene todo Estado en concertar, en negociar el futuro del país, el presente y el futuro del país. Otro tema súper importante para Estado, Gobierno y Administración Pública es la solidez institucional. Y cuando hablo de solidez institucional, hablo de lo que vimos la semana pasada, el tema de la capacidad del Estado. Esa capacidad del Estado tiene que generar una solidez institucional. Esa solidez institucional, ¿qué es? Es buen manejo de del recurso humano, buen manejo de los recursos financieros, que las leyes, los reglamentos, la comunicación entre los 3 organismos del Estado sea viable, que los gobiernos subnacionales, es decir, las corporaciones municipales, tengan una comunicación permanente con los 3 organismos del Estado, que además esa solidez institucional tiene que ser fuerte en el espacio y en el tiempo para generar políticas de largo plazo. Eso es una parte muy importante. Por eso es que, y además, lógicamente, la perseverancia en una política económica acertada que conduzca al desarrollo, al fortalecimiento del mercado interno, a la generación por ejemplo, ya de ciudades intermedias, que se profundice en el tema de la descentralización, de la regionalización del país, para que haya confianza entre todos los sectores y que se pueda lograr en el corto plazo saltos cualitativos muy importantes. Dice que sin estos requisitos no es posible llevar adelante programas sociales que permitan reducir la pobreza y promover la equidad. Eso es una parte muy importante porque visto este análisis a futuro, implica que el Estado constantemente tiene un compromiso con la ciudadanía, con la sociedad, con la estructura social para generar confianza, para generar solidez institucional, para promover cambios. Y los cambios son los que son la pobreza y la extrema pobreza y las desigualdades económicas, sociales y políticas. Cuando en el punto 3, Osvaldo Hurtado trabaja sobre democracia y gobernabilidad. Dice que entre las causas que explican los modestos resultados alcanzados por la democracia en los de carácter político tardíamente reconocida e insuficientemente valorado, a pesar que ha sido común en casi todos los países latinoamericanos en mayor o menor medida.
Los logros alcanzados por determinados gobiernos no han podido mantenerse en el tiempo a lo largo de sucesivos periodos presidenciales por problemas de gobernabilidad que han impedido que el sistema democrático funcione óptimamente de manera regular. Este es un tema que es un fenómeno latinoamericano, donde el tema de gobernabilidad se ha trabajado solo en el periodo de gobierno y no como una política de Estado de largo plazo. Y entonces, por eso es que se ha impedido que el sistema democrático funcione óptimamente de manera regular. Y entonces aquí se plantea algo muy importante. Sin amplios consensos nacionales, instituciones fuertes, eficaces y honestas, en capacidad de garantizar el imperio de la ley y el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados, no es posible que se llenen los mencionados requisitos de estabilidad y de continuidad. O sea, para que una democracia funcione adecuadamente, necesariamente se tiene que vincular Estado, gobierno y administración pública. ¿Para qué? Para que se obtengan consensos nacionales, que se obtengan instituciones fuertes, eficaces y honestas para lograr profundizar el tema de la democracia. Recuérdense que ese es un reto y un desafío no solo para Guatemala, sino que para todos los países de América Latina. Dice, una democracia se institucionaliza si el pueblo, sus líderes y las autoridades valoran sus instituciones como parte de sus vidas, se someten a sus procedimientos, comparten los principios de la comunidad política, creen que el sistema es legítimo, respetan las discrepancias, tienen una visión común del interés público, superan las diferencias mediante acuerdos, cumplen con los mandatos de la ley, acatan las órdenes de las autoridades y contribuyen al logro de los objetivos colectivos. Eso es cuando una democracia se institucionaliza como yo lo estoy leyendo ahorita en la Filmina número 31, tiene razón de ser el Estado, gobierno y administración pública. Recuérdense que el Estado es una parte importante. ¿Por qué? Porque me define población, me define un territorio. Guatemala tiene, digamos, tiene 108,000 kilómetros cuadrados, tiene 22 departamentos, tiene 340 municipios, tiene más o menos entre 15 y los 16 millones de habitantes distribuidos en los 340 municipios. Tenemos una constitución política. Todo eso es Estado. Bueno, el gobierno es un gobierno republicano con división de poderes y tenemos una administración pública que tiene sus retos y sus desafíos. Y uno de sus retos y de sus desafíos de todos los días es tener una comunicación permanente que sea el canal por medio del cual el Estado se comunica con la sociedad. Esos son retos y desafíos. Recuérdense que mi plática o lo que estamos viendo el tema del deber ser, lo que implica cuál es nuestro compromiso y cuáles son los retos y desafíos. Cuando estos requisitos se cumplen, las instituciones alcanzan ascendencia política, atributo que facilite el ejercicio de la autoridad, el cumplimiento de sus disposiciones y el logro de sus objetivos. A su vez, una buena política permite crear, concretar y garantizar la sostenibilidad de instituciones legítimas y adoptar políticas públicas que funcionen en beneficio de toda la ciudadanía. Esos son los requisitos mínimos para que una sociedad progrese.
Dice que en países con un sistema democrático institucionalizado, las instituciones políticas son sólidas, coherentes, estables y honestas. Los partidos están bien organizados, la justicia es independiente, los órganos de control cumplen su tarea y la burocracia es competente y de carrera. Gracias a lo cual es posible que la sociedad disfrute de estabilidad política y económica, seguridad jurídica, procesos electorales transparentes, etcétera, etcétera. Si bien todas las instituciones son importantes y deben trabajar en forma eficiente y coordinada, enmarcadas en la Constitución y en la ley, para que el sistema democrático pueda funcionar y rendir sus frutos, hay instituciones cuyo papel es más decisivo que en otras. Por ejemplo, el autor señala que una dentro de las instituciones políticas importantes está la Presidencia de la República, el Congreso, la Justicia, el sistema fiscal, los órganos de control y los partidos políticos. De ellas hay una que supera en importancia a todas las demás por el papel estelar que desempeña en la organización y operación de las instituciones políticas. Esa institución se llama el partido político. Aquí ya no voy a leer lo que dice la filmina número 35. Aquí lo más importante, cuando estamos hablando de Estado, Gobierno y Administración Pública, desde la óptica de la democracia, tenemos que meter en la contienda, meter en el análisis, ingresar en el análisis el sistema de partidos políticos, porque ellos son los que administran la cosa pública. Ellos son los que ayudan y contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Eso es una parte súper importante. Dice don Osvaldo Hurtado que no es bueno para la democracia que su institución más importante sea la más desacreditada ante los ojos de la opinión. La democracia comienza a desaparecer o al menos se deteriora con la destrucción de sus partidos. Ojo con eso. Eso es un tema súper importante. Yo voy a parar acá porque ya son más o menos son las 7 menos cuarto. Voy a dejar un espacio como de unos 10 minutos para que podamos conversar en esta primera parte y poder darle continuidad a al tema del texto de nuestra democracia de la OEA. Así que pueden plantear sus dudas o sus comentarios y aquí tanto César Galicia como Alejandro Román y Claudia nos van a acompañar para leer los chats y para poder compartir con ustedes un poquito más. Así que, por favor. Edin, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Mucho gusto de nuevo. Mire, ¿verdad? Considerando lo que hablaba usted sobre la democracia, la estabilidad, todas estas condiciones precisamente para que tenga consolidar el proceso democrático, lo que no ocurrió en América Latina, y luego lo del desarrollo económico y el crecimiento que usted menciona también, con los modelos económicos que mencionaba como tercer aspecto importante. Me recuerdo hace algunos años que estudiaba fuera del país y se mencionaba que una de las condiciones, por ejemplo, que tuvo diferencia marcada en los procesos en los llamados tigres asiáticos y América Latina fue que en el caso particular de ellos cerraron sus mercados, se dedicaron a la producción interna, ¿sí? A satisfacer la producción interna con reformas agrarias agresivas, mucho más que la que se tuvo con la reforma, con el decreto 900, y eso les permitió desarrollar sus economías y crecer, digamos, a un ritmo diferente y sobresalir del resto del mundo, o tal vez comparándolo con nosotros de América Latina.
¿considera usted que pudo haber sido vital este desarrollo económico, pero no solo el enfoque que usted mencionaba, sino que también el modelo que se utilizó? Es decir, que bueno, eso contribuyó también a la famosa desigualdad, ¿verdad? Que Guatemala sigue siendo el país, uno de los países más desiguales, creo que solo superado por Brasil, con una distribución que si nosotros también comparamos Guatemala con Costa Rica, tenemos la diferencia de cómo se conformaron, se conformó el Estado de aquí con latifundios, allá con minifundios, y eso también constituyó las bases para un desarrollo económico diferente. Gracias. Gracias, Edwin, por tu comentario, por tu pregunta. Yo creo que algo que señala el autor, don Osvaldo Hurtado, yo creo que hacer como que una comparación de lo que se ha logrado con los tigres asiáticos con respecto a lo que es América Latina, yo creo que solo hay que tomarlo como un modelo, como algo referente. Yo creo que la parte de fondo, la parte de la esencia del fenómeno de América Latina, algo que yo señalé la semana pasada, es que América Latina ha sobresalido en el tema del tema sobre el crecimiento económico. Desde la década de los 50 del siglo pasado para acá, yo creo que ha habido bastante esfuerzo por el tema del crecimiento económico. Lo que sí tengo que poner claro o poner sobre la mesa para la discusión es el tema sobre el desarrollo económico, social y político. Aquí toda América Latina ha estado rezagada. Digamos, ejemplos de éxito han sido muy marginales, como tú dices, el caso de Costa Rica, el caso de Uruguay, el caso de Chile, etcétera, etcétera. Pero hay un tema cuando se retorna a la democracia en América Latina, es que se privilegió el tema electoral, el tema de la participación política, pero no se privilegió el tema de darle un esfuerzo mayor al tema de la política social, a la disminución de la pobreza, a la disminución de las inequidades sociales. Eso es un reto, todavía es una deuda que tienen todos los estados de América Latina. Gracias. ¿Alguien más? No sé, César, si algunos compañeros han escrito en el chat. Sí. Buenas noches, Claudia. Sí, voy a leer lo que ha escrito Romualdo Cosme. Él menciona, en Guatemala, ¿cuál es la institución más importante, tomando en cuenta la desacreditación en cuanto a la opinión pública? ¿Se da eso en Guatemala y en Latinoamérica? ¿Cuál será su institución más importante? ¿Cuál es la Esa es la institución? consulta de Romualdo. El de Romualdo, Cosme. Gracias, Claudia. Así es. Bueno, yo creo que todas las instituciones políticas son importantes. Algo que señala Osvaldo Hurtado y que yo lo comparto es el tema del sistema de partidos políticos. Yo creo que debería de ser como que ese sistema de partidos políticos la que pueda... Se me olvidó la clase. Se me olvidó la clase. La que le puede dar una parte importante a la administración de la cosa pública. ¿Por qué?
porque a través del sistema de partidos políticos se administra la cosa pública, se accede al poder político y por lo tanto ellos pueden colaborar y pueden manejar toda la columna vertebral de las finanzas y de los recursos humanos, y que por lo tanto ellos tienen una gran responsabilidad para ser una institución fuerte, sólida, para generar cambios importantes en el país, para generar saltos cualitativos. Gracias, Claudia. Sí, buenas noches. Buenas noches, César. Ampliando el comentario, sobre las instituciones, ¿verdad? Considero también que todas las instituciones cumplen una función establecida en la normativa de su creación, ¿verdad? Entonces, las instituciones de los 3 organismos del Estado considero que cumplen una función primordial, ¿verdad?, dentro del sector público. Ahora, la desacreditación o acreditación de las mismas, pues eso ya depende de las acciones de sus representantes, ¿verdad? De la función pública en sí, ¿verdad? De las actividades, del quehacer de la función pública día con día. Entonces, pienso que todas las instituciones, como instituciones, son importantes y cumplen una función establecida en una normativa jurídica. Solamente, Fernando. Así es, César. César tiene toda la razón. Como yo le respondí a Sarrumaldo, yo creo que todas las instituciones son muy importantes y son claves, pero dentro de lo que estamos hablando de la vinculación de Estado, gobierno y administración pública, yo creo que el sistema de partidos políticos cumple una función estratégica. Claudia, tienes la palabra. Gracias, estimado maestro. También para comentar un poco, anteriormente se había preguntado sobre las denominadas fuerzas o tigres asiáticos que mencionaba el compañero. Y cuál era, pues comprendí que cuál era la diferencia con respecto a Guatemala, ¿verdad? Porque es que existe un mayor desarrollo en algunos países asiáticos. Y entonces, en este sentido, yo recordaba un poco, por ejemplo, algunos casos como China, por ejemplo, y también hay otro en Dubái, pues algunos de estos países o territorios. Y lo que me llama a mí la atención y que tal vez es como la comparación máxima que se puede hacer es lo que mencionaba Hurtado, que se acaba de mencionar por usted, catedrático, cuando hacía alusión a la debilidad de las democracias latinoamericanas porque habían cedido prácticamente la calidad de los servicios por la política en un sentido, digamos, demagógico, ¿verdad? El abuso, digamos, de los ofrecimientos. En tanto que las economías fuertes, ¿verdad?, de los países ahora fortalecidos, la diferencia está en el liderazgo, ¿verdad? Y ese liderazgo basado sobre planificaciones estratégicas, porque si vemos, digamos, la comparativa con China, China inició más o menos en el 1978 con estrategias fuertes para buscar, había mencionado el compañero el aspecto de la tierra. Entonces se propusieron como meta o se visionaron, ¿verdad?, como potencia mundial, y desde ahí arrancaron, digamos, con esas estrategias que fueron fortaleciendo año con año. Y una de estas, pues precisamente era todo lo que obedece al aspecto territorial, todo el ámbito del territorio de productivo China, ¿verdad? Entonces, ellos prácticamente descolectivizaron todo el campo agrario y lo pasaron a una producción estatal. Y con eso lograron, ¿verdad? China pues fue pionero, digamos, en llegar a producir tanto recurso para alimentar no solo a su población, sino para exportar. Pero entonces aquí es como la diferencia que observamos, pero
yo, pues a mi particular punto de vista, observo que esas diferencias radican principalmente en los liderazgos. Y como mencionaba el maestro, esos liderazgos van de la mano con las plataformas políticas. Y esas plataformas políticas son las organizaciones políticas, los partidos políticos. Y entonces ahí es el eslabón, digamos, la incidencia en cuanto la población, ¿verdad?, puede proyectarse y coordinarse y trabajar en la democracia participativa, fortaleciendo esos modelos organizativos desde las sociedades para esas plataformas a través de los partidos políticos, llevando a esos mayores liderazgos hacia esos cargos de elección popular y desde allí plantearse las estrategias como Estado para poder alcanzar esos crecimientos económicos que vemos en otros modelos. Gracias, estimado maestro. Gracias, Claudia. Alejandro, tiene la palabra. Gracias, maestro. Aunado a lo que han dicho los compañeros, yo quisiera aportar ese liderazgo es importante para impulsar la efectividad. Sin esa efectividad se pierde la confianza. Entonces, la pregunta del compañero es la credibilidad de las instituciones. Pues una institución va a ser creíble en la medida que cumpla las funciones, que lo mencionaba el maestro César Galicia, el liderazgo, que es otro elemento. Y entonces, ¿qué necesita la población? Tener confianza en las autoridades públicas y en el valor que puedan generar las instituciones al servicio de la población. Únicamente, maestro, gracias. Gracias, Alejandro. Yo solo quiero hacer un breve comentario con lo que estaba diciendo Claudia. Yo creo que hay otra relación, Edwin, que hubo una vinculación o una relación entre crecimiento económico con desarrollo económico, social y político. Eso es una vinculación que los países asiáticos lograron. Digamos, ellos impulsaron un proceso como de reformas económicas profundas, como estaba diciendo Claudia, pero también hicieron esfuerzos en su política social, en su desarrollo económico social para disminuir las inequidades y las desigualdades. Sí, Eddie, ¿tiene la palabra? Sí, gracias, Lick. Exactamente eso. Ahora me recordaba también otro aspecto. Bueno, había, digamos, en cuanto a lo político, me recuerdo que ellos tenían más, eran sistemas más autoritarios, ¿no? Eso les permitió conformar estos modelos. Uno, y lo otro, me recordaba que en los tiempos que nos ponían en ese momento de estudiar en Costa Rica, que mientras en Costa Rica se invertía, creo que era el 0.004% en ciencia y tecnología, en Corea creo que estaban invirtiendo el 4%, igual que casi en los... Y luego la educación, ¿verdad? Que se universalizó la educación y eso les permitió, es este fenómeno que usted decía. Yo creo que estos son elementos que nos pueden ayudar también a comprender lo que ha ocurrido en América Latina, que salvo excepciones también se ha quedado con la desigualdad, altas tasas de analfabetismo y también de pobreza, ¿no? Que ha sido uno de los factores, y luego se sigue reproduciendo ese círculo. Perdón, y el último es sobre el que usted habla de las instituciones. Creo que es otro elemento que ya lo hemos mencionado en una clase anterior. Yo pienso y soy de la teoría, ¿verdad?, de que podemos reformar ahora la ley electoral y partidos políticos, podemos reformar las comisiones de postulación, pero mientras sigamos con la misma tendencia, con un sistema judicial cooptado, va a ser imposible que hayan cambios que el país necesita como se pretendían impulsar en 2015, ¿no? Porque las autoridades no son responsables y por lo tanto no tienen credibilidad, ¿sí? Entonces uno ve que la corrupción, o sea, de nada sirve y la gente sigue, o digamos, los que ocupan puestos de funcionarios, siguen manoseando las leyes, siguen sacando plata, etcétera, porque saben que no hay justicia que los vaya a alcanzar. Gracias. Vaya, Edwin. Sí, Alejandro.
Es que todavía tienes levantada la mano. Pregunto algún comentario adicional. Yo creo que una parte, Edin, solo para concluir con tu pregunta que fue, yo creo que bastante importante. Yo creo que otra de las tareas fundamentales para Guatemala es terminar con el fenómeno de la transición a la democracia. Y entonces formalizar y entrar de lleno al tema del fortalecimiento de la democracia, como lo vamos a ver ahorita en la segunda parte de la charla o del curso. Así que, con su permiso, voy a compartir. Ese es un texto que yo creo que ustedes lo deben de leer. Es bastante importante. Acá, en esta primera parte, voy a hablar sobre el punto de partida, la desigualdad y el poder, la democracia de ciudadanía, un balance de los logros y las falencias de la democracia en América Latina. Terminando esta segunda presentación, rápidamente me voy a subir con la siguiente presentación y luego para concluir en unos 15, 20 minutos para discusión. Dice, este es un análisis mucho más contemporáneo que el del autor pasado, el de don Osvaldo Hurtado. No estoy demeritando lo que ha hecho don Osvaldo Hurtado. Dice el texto de la OEA, el texto es de nuestra democracia. Somos al mismo tiempo una región democrática, pero la más inequitativa del planeta. Dice que el mayor problema de nuestras democracias son las desigualdades de nuestras sociedades y su reflejo en el poder y en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. En las últimas décadas, el 10% del sector más rico de la población ha recibido en el promedio de la región 37% del ingreso. Esta proporción, es casi 3 veces la que ha recibido el 40% más pobre, poco más del 13%. Esas son de las grandes contradicciones que tiene América Latina. Entonces, leyendo el texto, OEA y PNUD señalan que destaca la desigualdad en el acceso al poder. Está relacionado con esta concentración de poder, a su vez puede acrecentar las desigualdades económicas y sociales. Eso es un tema súper importante para poder conocer un poquito más de Estado, gobierno y administración pública. Y dice el texto que la función de la democracia es redistribuir el poder para garantizar a los individuos el ejercicio de sus derechos. Pero dice, para lograr organizar el poder en la sociedad, la democracia a su vez precisa poder. Cuando estoy hablando, o cuando la OEA, plantea la función de la democracia es redistribuir el poder, estamos hablando que es muy necesario poner sobre la mesa el tema de las políticas sociales, la política educativa, la política de salud, la política de vivienda, porque esa participación ciudadana se va a reflejar en una redistribución del poder. Dice que la democracia define la ciudadanía como un precepto de igualdad básica asociada con la pertenencia a una comunidad.
En términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional. Por eso es que la democracia busca corregir, por tanto, el desbalance de poder, es decir, crear otro poder que regule el poder de la sociedad y haciéndolo permitir la creación de ciudadanía. Fíjense que uno de los retos y desafíos de la democracia latinoamericana y a nivel mundial es el ejercicio de la ciudadanía, porque el ejercicio de la ciudadanía me ejerce no solo derechos, sino que también obligaciones con el mismo Estado. Y entonces me hace ser una persona responsable, ser una persona que está atenta a los procesos de cambios económicos, sociales y políticos, y que por lo tanto me va a generar un pensamiento crítico importante para la profundización de la democracia. Dice que la democracia es una forma de organización del poder en la sociedad con el objetivo de ampliar la ciudadanía, evitar o limitar la dominación de los individuos o grupos que impidan este objetivo y lograr la perdurabilidad de la organización democrática. Entonces, el tema es que cuando estamos profundizando en la democracia, estamos profundizando algo que yo dije en el inicio de mi clase el día de hoy, de mi charla, que cuando estamos profundizando en la democracia liberal, estamos profundizando en dos elementos que toda democracia contemporánea tiene. En la democracia participativa y la democracia deliberativa. ¿Para qué? ¿Para qué son esos dos elementos? Para generar pensamiento propio, para generar pensamiento crítico, para que el Estado se comprometa con la ciudadanía, que la ciudadanía se comprometa con el Estado para generar cambios, para generar saltos cualitativos. Esa es una función muy importante y clave. Dice, una democracia con un Estado anacrónico, ineficiente e ineficaz no puede resolver las carencias que la debilitan. Ojo con eso. ¿Por qué? Digamos, esa es una función de un Estado, como ya lo dije yo en una parte de mi charla, que un Estado fuerte implica una sociedad fuerte. Un Estado fuerte implica, si le cambiamos, si un Estado fortalecido, eficiente y eficaz puede resolver las carencias que hay en la sociedad. Esos son de los grandes retos y desafíos. La democracia se presenta como un régimen siempre marcado por formas inacabadas y de no cumplimiento. Eso es algo muy importante y ya lo señalaba Osvaldo Hurtado. O sea, la democracia hay que construirla día a día. El fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento del Estado, el fortalecimiento del Estado y de la administración pública. Eso es una construcción de día a día. Dice que cuando estamos ya hablando que América Latina desde finales de los años 80 para acá, ya estamos hablando de más de 40 años de retorno a la democracia, dice que la post-transición plantea interrogantes sobre el futuro, sobre la capacidad de la democracia para sobrevivir y ampliarse. Nos plantea la cuestión de la sostenibilidad democrática. Imagínense, ¿por qué es importante el tema de la sostenibilidad democrática asociada con la capacidad del Estado, asociada con la
estabilidad institucional. ¿Por qué? Porque eso hace que la democracia se profundice y haga valer los derechos que tiene ya la ciudadanía en querer superarse y en hacer saltos cualitativos en el tema educativo, en el tema de salud y en el tema de empleo. Esta nueva fase de la democratización surgen nuevas experiencias políticas y conflictos de distribución o de redistribución del poder. La región se presenta como una América Latina a la búsqueda de su personalidad democrática. Acá me quiero detener un poquito, porque para mí es particularmente importante el tema de las nuevas experiencias políticas y conflictos de distribución o de redistribución del poder. Yo no sé si se recuerdan, ahorita en mi plática yo hablé de la necesidad y ya el contenido de los acuerdos de paz lo señala. En el 2002 se firmó el Congreso de la República, legisló sobre 3 leyes de participación ciudadana, como es la Ley General de Descentralización, la Ley de Consejos de Desarrollo, el Código Municipal. Eso lo vamos a ver la semana entrante, pero yo lo que quiero resaltar es que uno de los factores de éxito de algunos países de América Latina, ¿saben qué fue? Fue el tema de trabajar por una descentralización. La descentralización, a diferencia de la desconcentración, obliga a que el poder municipal, o lo que contemporáneamente se le llama los gobiernos subnacionales, toman una responsabilidad para la profundidad que todo Estado necesita. Recuérdense que Estado no es únicamente el organismo ejecutivo. El Estado lo compone el organismo legislativo, el organismo judicial y las entidades descentralizadas y autónomas, como es el caso de las corporaciones municipales. Entonces, ¿pero para qué estoy mencionando eso? Porque esa es una nueva dimensión de la relación de Estado, gobierno y administración pública contemporáneamente, en donde la descentralización juega un rol muy importante para la profundización de las tareas que tiene que hacer el Estado, y además porque contribuye al desarrollo de un mercado interno, como ha dicho Edin, en lo que ha sido el éxito de los tigres, tigres asiáticos. Es el tema de generar ciudades intermedias fuertes, consolidadas y que sean un factor de desarrollo. Al término de la primera década del siglo XXI, el panorama regional tiene diferencias importantes con lo que existía hasta el final del siglo pasado. Dice, eso lo podemos evidenciar hasta el día de hoy. El surgimiento de nuevos movimientos políticos y nuevas experiencias de gobierno. Un reconocimiento creciente de los derechos de sectores antes discriminados por adscripción, como el caso de las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes. La profunda tendencia en varios países de la región a una mayor concentración del poder en el ejecutivo con relativa independencia de la inclinación política. Ese es un reto y desafío para muchos países de América Latina. Y cuarta, una aceptación generalizada de la urgencia de la lucha contra la pobreza y en menor grado contra las agudas desigualdades de las sociedades de América Latina. En otra parte del texto plantea
un sistema político se desarrolla en un espacio con actores precisos, con historia y preferentemente con objetivos. La democracia, como ya lo dijo Osvaldo Hurtado, no es abstracta, no es atemporal. Se desarrolla en el contexto de una nación. Da y recibe de ella, organiza a la sociedad y al Estado y es modelada por su historia y su futuro. Imagínense que esa relación de Estado, gobierno y administración pública no es simplemente retórica, sino que es hacerlo funcionar, ejercer un trabajo diario sobre esa vinculación de Estado, gobierno y administración pública y que no esté divorciado con las necesidades de la ciudadanía, con la estructura social de un país. En América Latina, las elecciones se han afianzado como el único medio de acceso a los cargos públicos. En efecto, las elecciones para presidente y miembros del Congreso y la Corporación Municipal de Guatemala se producen regularmente. A veces sus resultados son a veces bastante cuestionados, pero ahí vamos. Países como Guatemala, donde la violencia criminal, la inseguridad y las fallas de debilidades del Estado limitan la participación política abierta y plena. Esos son retos y desafíos que no solo Guatemala, sino que muchos países de América. Un primer paso para ir más allá de la democracia electoral es incluir en el análisis el proceso de toma de decisiones de gobierno. Importancia del sistema de controles y contrapesos entre las dos ramas del Estado que son electas popularmente, el gobierno y el parlamento. Acá me quiero referir ya el primer párrafo, algo que vimos la semana pasada cuando estábamos viendo el tema de administración pública. Yo creo que cuando dice un primer paso para ir más allá de la democracia electoral es incluir en el análisis el procedimiento de toma de decisiones de gobierno. Yo creo que en esa parte Guatemala tiene ya una brecha abierta en el tema del gobierno abierto y el gobierno electrónico. Lo que hace el día de hoy es un llamado a su profundidad, a su evaluación, a su trabajo diario para poder trabajar de mejor manera esas dos herramientas fundamentales para el tema de las decisiones de gobierno. Ese es un tema muy importante y además, antes que se me olvide, es el tema de la necesidad de la participación ciudadana y de la creación y la evaluación de los mecanismos de participación ciudadana. Los problemas que acarrea el ejercicio del poder sin los controles y balances necesarios no han sido reconocidos con la misma claridad que las violaciones al principio de elecciones libres y justas. La concentración del poder se ha convertido en materia de discusión en la región y hasta puede hablarse del surgimiento gradual de un nuevo estándar que ha sido formulado en términos de la noción de legitimidad del ejercicio del poder político. Eso es un tema súper importante y por eso es que en la discusión de cada uno de los grupos estamos viendo el tema de la legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio. Dice que los gobiernos no solo deben ser constituidos democráticamente, legitimidad de origen, sino que además deben gobernar democráticamente, legitimidad de ejercicio. Es un tema controversial. Yo ya he leído todos los comentarios que han escrito hasta antes de la reunión, antes de la sesión de las 6 de la tarde. Y déjenme decirles que por eso es que lo puse para generar polémica y para tener elementos
para que al final lo podamos compartir entre todos. ¿Qué es legitimidad de origen y qué es legitimidad de ejercicio? O sea, digamos, nosotros, Guatemala tiene una legitimidad de origen con el tema del retorno a la democracia. Ese es a nivel macro. Pero dice que específicamente dice que los gobiernos no solo deben ser constituidos democráticamente, es la legitimidad de origen. Ese es el tema de elecciones, que el Tribunal Supremo Electoral sea, respete el tema constitucional de la convocatoria a elecciones, que todos los partidos políticos tengan la misma igualdad ya de participación, y que una parte importante que más o menos que como un 75% de la población debidamente empadronada llegue a votar. Eso le da legitimidad de origen. Y además hay una legitimidad de origen, insisto, con la constitución política y todo lo que conlleva el tema constitucional. Ahora, la legitimidad de ejercicio es lograr esa fusión perfecta entre Estado, gobierno y administración pública para que esa legitimidad de ejercicio funcione de la mejor manera. ¿Para qué? Para lograr saltos cualitativos importantes que requiere una sociedad. Para generar o para disminuir desigualdades económicas, sociales y políticas, para lograr disminuir el tema de la pobreza y el tema de la extrema pobreza. Estos son, digamos, trabajar por eso sería una legitimidad de ejercicio. Dentro de un contexto en el que la democracia electoral ha sido la norma regional, los vaivenes de los gobiernos por un lado muy débiles y por otro lado muy fuertes, y la existencia de expresiones autoritarias han producido los hitos claves en la evolución de la ciudadanía política en América Latina. Acá, algo que yo dije la semana pasada en un comentario a raíz de una pregunta de ustedes, es el tema que esa pregunta la hizo Florentín Martínez, me recuerdo. Y a lo que le respondí, toda sociedad tiene valores democráticos y tiene valores autoritarios. O sea, eso viene en toda estructura social, hay valores democráticos y valores autoritarios. Pero en la medida que se profundiza en una democracia, los valores democráticos van a ser mucho más importantes en la toma de decisiones que los valores autoritarios. Entonces, acá lo que se refiere esta filmina número 24 es que esas expresiones autoritarias están limitando que los valores democráticos estén arriba que los valores autoritarios. Ojo con eso. Ahora me voy a salir, voy a dejar y voy a... Te voy a mandar el código QR. Esperemos. Ah, bueno, esperemos. Y el lunes de repente sale Pati presentando y... Vamos a ver.
Ahí está. Permítame, compañero, solo voy a ubicar donde tengo la presentación número 2. Aquí está. Voy a dejar de compartir y voy a... ahorita. Bueno, tengo dificultades para compartir con la presentación. Ustedes ya la tienen. La voy a trabajar en pantalla. Ustedes afortunadamente ya la tienen. Así no me atraso mucho. El tema de, yo no sé si me están escuchando. Ustedes pueden. Sí, le escuchamos. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, en esta segunda lectura de la OEA, plantea el tema de las repúblicas truncas, los déficits de la organización del Estado republicano y un nuevo Estado para la nueva democracia. Disculpa la interrupción. ¿Sí? Yo tengo la presentación acá, no sé si... No, ya sale. Bueno. Para poder compartir pantalla. Bueno, por favor. Vamos a ver. Y me vas avisando cuando cambie de... Ahí no sé si se visualiza. Sí, y la solo vemos. que la tenés que poner en presentación para que la parte de la izquierda se elimine. La tengo en PDF. Bueno, perfecto. Sí, pero sí, voy a ir cambiando conforme. Bueno, entonces la siguiente. Dice, uno de los problemas centrales de la organización republicana en América Latina es el avance del poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial. Siguiente, por favor. Dice que la debilidad de la forma republicana, su organización inacabada, producida por la exacerbación del tema sobre el presidencialismo, desgasta el proceso democrático y reduce los incentivos para formar partidos fuertes y además programáticos. Siguiente.
Dice el texto que es indispensable para darle vitalidad a la democracia, pasar de una transparencia pasiva a una transparencia activa para fortalecer el control ciudadano del Estado. Es por ese motivo que yo les dije al final de la presentación número 1 del texto de nuestra democracia, el rol importante que tiene que cumplir el tema del gobierno electrónico y el gobierno abierto. ¿Para qué? Para que la rendición de cuentas vertical sea efectiva, es indispensable facilitar el acceso a la información y la transparencia de los actos y políticas públicas en su etapa de formulación y de ejecución. Siguiente, César, por favor. Es necesario que se promueva un debate en torno a la adecuación del papel de los poderes del Estado en la posttransición para incrementar la eficacia de la democracia. Ojo con eso. Siguiente, por favor. Acá sí me voy a, tal vez un tiempito me voy a quedar con esta filmina. ¿Por qué? Porque la democracia y las instituciones republicanas constituyen un par mutuamente necesario. Imagínense, la democracia garantiza el origen y la finalidad del poder estatal. Y la segunda, su organización. Pero el afán de la construcción democrática en el periodo de transición ha relegado la cuestión de la república. Esa es, digamos, cuando yo estoy hablando de legitimidad, de origen y en ejercicio, una de las cuestiones que yo pongo sobre la mesa es que en América Latina no se ha evaluado el tema de la profundización de las instituciones republicanas, el tema que es muy importante evaluar esa vinculación entre los 3 organismos del Estado y los gobiernos subnacionales. Esa parte de la cuestión de la república es muy importante para profundizar en la democracia. Ese es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque aquí ya le estoy dando sentido al Estado, gobierno y administración pública. Porque cuando yo evalúo la cuestión de la república, el tema de ese andamiaje institucional, lo que yo tengo que hacer para generar cambios, para generar una modernización del Estado, yo estoy necesariamente que vincular el tema de la república para profundizar el tema de la democracia. O sea, yo no puedo hablar de democracia si no estoy hablando de la profundización de las instituciones republicanas. Gracias, César. La siguiente, por favor. En esta nueva etapa debemos incluir en la agenda política la necesidad de fortalecer las instituciones republicanas y promover el debate de las reformas políticas que puedan lograr precisamente lo que yo estoy hablando ahorita. Digamos, cuando necesariamente estamos hablando de Estado, gobierno y administración pública, yo tengo que reconocer que, digamos, si yo analizo el tema mexicano, el tema costarricense, el tema uruguayo, el tema chileno, el tema colombiano, etcétera, etcétera, yo tengo que analizar el tema cómo están las instituciones republicanas y cómo puedo trabajar para profundizar el tema de la democracia. Como, ¿para qué? Para que el tema
de la democracia participativa y la democracia deliberativa sean dos ámbitos muy fundamentales para la profundización de la democracia liberal. Siguiente, por favor. El Estado necesita de un tipo de organización que logre corregir los eventuales desbalances de poder que puedan aparecer en su interior. Eso es clave, miren. Eso es importante. Siguiente. Cuando estamos hablando de un nuevo Estado para la nueva democracia, dice que en el siglo XXI, dice que la reconstrucción de la estatalidad, es decir, de la capacidad y el poder del Estado para ejercer sus facultades, es condición necesaria para el funcionamiento de una democracia de ciudadanía. El siglo XXI está destinado a que la ciudadanía sea parte importante en la vinculación de Estado, gobierno y administración pública para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Un Estado sin poder hace que la democracia pierda su capacidad de transformar los derechos en realidades. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Es el tema de una mejor salud, una mejor educación, mayor seguridad pública, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Dice, el desafío actual para la transformación del Estado no pasa por la disyuntiva de más o menos Estado. El objetivo es el desarrollo de un sector público, imagínense, con capacidad de planificación estratégica. Eso ya lo dijo Claudia Moscoso. Y de diseñar e implementar políticas efectivas de educación, salud, seguridad y de apoyo al crecimiento económico sostenible y al empleo. Fíjense que estas son de las transformaciones. ¿Para qué? Para que la relación o la vinculación de Estado, gobierno y administración pública se pueda realizar. Siguiente. Cuando estoy hablando de Estado, gobierno y administración pública, yo tengo que plantear esto. Los ejes de la renovación estatal son la profesionalización del servicio civil, la modernización de las organizaciones burocráticas y el fortalecimiento del poder político del Estado para que los objetivos definidos en su mayoría por las sociedades puedan alcanzarse. Fíjense que algo que yo dije cuando estoy hablando que la institución más fuerte para mí es el sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la gran tarea de la administración de la cosa pública. Y cuando estoy hablando de la administración de la cosa pública, estoy hablando el tema del recurso humano. Ese recurso humano, hay una oficina de servicio civil que la que tiene que cambiar. Es un problema estructural porque ya tiene 53 años. Yo creo que parte fundamental de la profundización de la democracia parte de la profesionalización del servicio civil. Gracias. Siguiente, por favor, César. El argumento reiterado de que el Estado no le sirve al ciudadano se explica no solo porque el Estado es débil o le falta capacidad, la razón técnica, sino también y fundamentalmente por una razón política, porque el Estado no responde a las mayorías, en parte porque la voluntad de la mayoría no se organiza alrededor de opciones sustantivas. Yo creo que hay otra parte importante, algo que yo creo que la semana pasada lo señalé cuando estábamos discutiendo el tema sobre la administración pública. Yo creo que la administración pública en el siglo XXI tiene que tener un rol muy importante en la generación de su valor público para el fortalecimiento de la democracia.
y en tanto ese valor público genere su valor en el tema de educación, salud, seguridad, vivienda, infraestructura, seguridad, etcétera, 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 yo voy a lograr que legitimar las cuestiones del Estado, voy a legitimar a la administración pública, pero por sobre todas las cosas voy a legitimar la participación ciudadana en el quehacer del progreso del país. Siguiente, por favor. La insuficiente capacidad estatal para formar políticas públicas y la falta de poder político para la aplicación de políticas redistributivas representan algunos de los mayores obstáculos para la expansión de la ciudadanía social y la reducción de brechas de bienestar. Ojo con eso. O sea, en la medida que los mecanismos de participación ciudadana estén vinculados con el tema del quehacer de la creación, ejecución, diseño, evaluación de políticas públicas, el éxito en el corto plazo va a ser mayor. Siguiente, por favor. Y ahí nos vamos a quedar. Así vamos a tener un espacio para la discusión, César. 15 minutos más o menos. Los temas asociados a la capacidad efectiva de acción estatal y el debate sobre poder y Estado están íntimamente relacionados. Ojo con eso. El Estado requiere mecanismos concretos, recursos y capacidad institucional para diseñar y poner en marcha políticas públicas de desarrollo humano, redistribución de la riqueza, combate a la pobreza y seguridad pública. Pero ello no es posible sin una amplia base de apoyo político y social. Yo creo que con eso el Estado, gobierno y administración pública tiene una tarea o tiene un rol muy importante en el que hacer. César, si quiere, dejamos, gracias por compartir pantalla y vamos a tener un espacio de unos 15 minutos para la discusión. Sí, Guillermo, buenas noches. Buenas noches, maestro. Muchas gracias por toda esa información. Yo considero que después de haber escuchado ampliamente muchos aspectos importantes sobre la legitimidad, la democracia, el Estado, yo considero que la democracia debe ser equitativa. Todos los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Por lo tanto, cuando se habla de desarrollo, habría que cuestionarse si la democracia en Guatemala ha alcanzado un desarrollo integral. Ciertamente soy de la opinión que no. Y esto se puede observar en la desigualdad en los pueblos, la falta de oportunidades para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. La repartición del presupuesto general de la nación no es acorde a las necesidades que tiene la población, sino es repartido en base a las necesidades, en base a la conveniencia de los sectores políticos económicos. Nuestro país cuenta actualmente con territorios de pobreza y extrema pobreza, lo que impide la transformación de las estructuras de desarrollo social económico. De aquí en adelante, pienso yo que estamos enfrentando una nación con grandes desafíos para lograr mejorar la democracia e ir construyéndola cada día para que sea más sólida, participativa, incluyente y transformadora de pensamientos y acciones. No sé qué opine usted, distinguido maestro, de lo que yo acabo de mencionar. Muchas gracias. Vaya, Guillermo, yo creo que estás en lo cierto. Yo creo que la democracia en Guatemala tiene retos y tiene desafíos. Un reto y un desafío es lograr, por ejemplo, transformar en una democracia real. Ya lo decía el contenido de los acuerdos de paz, la necesidad que hay que revalorizar el tema de Estado, gobierno y administración pública. Digamos, algo que yo he insistido el día de hoy en
mi plática es el tema de poner en la mesa el tema del factor necesario de la descentralización como un factor de desarrollo importante para disminuir pobreza y para disminuir inequidades. ¿Alguien más quería hablar? Yo vi levantada la mano. Federico, levanta la mano. Yo vi que alguien había levantado la mano. Federico Vázquez, por favor. Bueno, y para continuar con lo que estaba planteando Guillermo, yo creo que el desarrollo de la democracia en Guatemala todavía tiene retos, tiene una agenda pendiente, o sea, no es algo que se haya concluido. Yo creo que hay una agenda abierta que no está calzado con piedra y que por lo tanto tenemos la oportunidad de construir una democracia con un rostro humano para que se puedan generar saltos cualitativos para la ciudadanía. Y como repito, un Estado fuerte implica una sociedad fuerte y una sociedad fuerte implica un Estado fuerte. ¿Eso qué es? Cuando un Estado supera pobreza y extrema pobreza, significa que está ensanchando su clase media, la está fortaleciendo. Pero cuando está fortaleciendo la clase media, ¿qué está haciendo? Está logrando revalorizar el tema del Estado, lo está haciendo más fuerte. La ciudadanía va a tener pensamiento crítico y va a pensar en el futuro y va a tener mejor educación y mejor salud. ¿Alguien más, por favor? Bueno, y Claudia y César y Alejandro, ¿alguien más ha escrito en el chat? Buenas noches. No hay más preguntas en el chat al momento, estimado maestro. Ya. Sí, no sé si puedo ampliar un comentario. Sí, sí, César. Muchas gracias. Pues hay varios elementos a considerar y que son muy importantes para fortalecimiento de las democracias a nivel latinoamericano, ¿verdad? Que es donde es la región una de las regiones más vulnerables del planeta. Y una de ellas es la gobernabilidad, ¿verdad? Y la participación ciudadana. Es uno de los factores que de alguna manera fortalecen las democracias en esta región. El hecho de plantear los problemas, el hecho de analizar los problemas y el hecho de practicar la deliberación, ¿verdad? Y el debate y la discusión dentro de los conglomerados sociales para buscar soluciones es muy importante, ¿verdad? El ejercicio de esa práctica dentro de no solo a nivel local, sino también a nivel departamental, a nivel regional y por ende a nivel nacional. Entonces es muy importante también tomar en cuenta lo que es el tema de la gobernabilidad democrática, debido a que pues a través del diálogo de alguna manera se plantean los problemas y se buscan soluciones, pero aquí lo importante es buscar las soluciones, ¿verdad? Y realmente hacer práctica esas soluciones que se encuentran, ¿verdad? No solo que se queden en papel o se queden en voluntades, sino que de alguna manera llevarlas a cabo, ejecutarlas. Eso sería elementos indispensables para el fortalecimiento de las democracias. Solamente
Gracias, César. Yo creo que tienen mucha razón. Cuando estamos hablando de gobernabilidad democrática, estamos hablando de negociación, estamos hablando de diálogo, estamos hablando que el interés nacional está muy por encima de los intereses particulares del país. Y si eso lo asociamos con gobernanza, que es buen gobierno, entonces implica que la conducción del Estado, del gobierno y de la administración pública están por la línea correcta. Bueno, yo no sé si alguien más de los compañeros quiere comentar algo. Si no, estamos finalizando la sesión virtual número 2 del curso de Estado, Gobierno y Administración Pública. Yo les agradezco y los invito a que participen en el foro de discusión de cada uno de los grupos. Así que muchas gracias y buenas noches. Feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche, que descansen. Igualmente a todos, feliz noche. Gracias. Buenas noches.